Querido Padre, gracias te damos porque podemos estar compartiendo este momento. Te queremos agradecer porque realmente pudimos ver, compartir entre nosotros, que tenemos muchos agradecimientos por las cosas que hemos vivido durante la semana, como tú nos has acompañado, nos has guiado. También te queremos agradecer especialmente por la operación de Emma, que salió bien, que era algo que habíamos charlado varias veces y eso la verdad que es muy bueno. También te queremos agradecer porque hoy están las chicas acompañándonos. Queremos pedirte que tú nos ayudes también a hacerlas sentir bien a ellas y te queremos pedir especialmente por Caro, para que tú la ayudes ahora, que lo que ella nos cuente, nos hable, realmente toque nuestros corazones, pero por sobre todo los mude, Señor. Gracias por este hermoso momento que podemos compartir juntos. Te queremos pedir por las personas que están por Zoom también, para que ellas puedan también sentirse con nosotros y todos juntos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya está grabando. Bueno, feliz sábado a todos. Acá también, feliz sábado. Em, bueno, me gustaría empezar haciendo un repaso, porque me gustaría que lleguemos a ver y repasar cómo es que entendemos el tiempo en el que vivimos y también cuál es la prueba o cuál es el tema de nuestra dispensación, como solemos decir, o de nuestra generación, y de la cual Dios se ha encargado de darnos información para poder estar preparados para los eventos que transcurren en nuestra vida. Para eso me gustaría que vayamos a Apocalipsis 14, 6 y 7. Si alguien lo tiene y lo quiere leer. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto, el 6 y 7 de Apocalipsis, ¿está bien? 14, 6 y 7. Es con razón, no me dio raro. El 14, 6 y 7, ahora sí. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bien, gracias. Nosotros ya hemos estudiado en el pasado estos textos y lo que principalmente hemos estudiado es esto del Evangelio Eterno, que nosotros lo vimos como un mensaje dado en tres pasos, que como dice ahí, temed a Dios, dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Entonces vemos que hay tres pasos que logra este Evangelio Eterno. A la vez ese Evangelio Eterno nos divide, ¿sí?, en dos tipos de adoradores. Como repaso ya algunos lo habrán visto, pero ¿qué es lo que Dios nos está tratando de mostrar o de hacer con estos mensajes? Es justamente poder entender cómo Él se manifiesta y cómo nosotros tenemos que actuar cuando tenemos esta información o estos mensajes. Vimos también a través del estudio de las líneas de reforma, cómo Dios nos fue guiando y cómo a través de la metodología de parábolas, a través de poner línea sobre línea, ver la historia pasada es lo que nos hace entender en qué momento y cómo es que Dios se manifiesta en este momento y cuál es el mensaje de probatorio. ¿Qué significa reforma? ¿Alguien se acuerda o me quiere decir con sus palabras qué significa o cómo lo entendemos nosotros, la reforma o la palabra, o las líneas de reforma, cómo nosotros lo entendemos? Un proceso de cambio. Bien, ¿no? César, habla nomás, no levantes la mano. Ok, si no me equivoco, el anciano Parminder había hecho mención sobre esa palabra, que era una palabra compuesta que significa rehacer, y también él le llamaba a
O sea, reformar algo, era reconstruir algo, restaurar algo. Sí, eso. Bien, Mica dice restauración de las viejas verdades con mayor luz. Bien, la palabra reforma está compuesta, como decía César, de dos, de re y forma. Forma tiene que ver más con la imagen y re es como justamente volver a ser. Entonces es volver a ser una imagen. En este caso es volver a ser la imagen de Dios. Y cuando nosotros estudiamos las líneas de reforma, vemos cómo Dios nos está tratando de reformar su imagen, su carácter, o sea, a nosotros en él, ¿no? Entonces, con las líneas de reforma nosotros vemos patrones que se fueron repitiendo a través de diferentes historias de la Biblia, y que eso nos ayuda a entender dónde empieza también nuestra línea, dónde nosotros estamos parados, y a la vez nos hace entender cuál es el mensaje detrás. Con las líneas de restauración, que ya vimos y que hemos repasado varias veces, vemos que hubieron 3 pecados, o 3 maldiciones, de las cuales la primera es la maldición de Eva, la segunda es la adoración, que es la de Caín, y la tercera es la de Cam, que es la de la esclavitud. Entonces nosotros en paralelo, siguiendo esa línea, entendemos que tenemos la esclavitud, que es en la época de Helena. Vemos que ahí hay un mensaje para los pioneros sobre la abolición de la esclavitud en esa historia. Después tenemos las leyes dominicales. Estoy haciendo un repaso súper archi mega rápido, de esto hay estudios y hay más Sí, que no información, así que si no entienden, no se preocupen, después les podemos volver a explicar con profundidad. Entonces, de esas 3 maldiciones, tenemos la esclavitud, 1863, 1888, con las leyes dominicales o el mensaje de la adoración, y después tenemos el sexismo, que es básicamente de lo que se va a tratar nuestra línea, cómo Dios está tratando de llevarnos a ese nuevo Edén, que era fuera de ese sexismo o de esa primera maldición de Eva. Bien, entonces tenemos un mensaje que nos prueba y que nos ayuda a entender la imagen que Dios quiere restaurar en nosotros. ¿Cuándo empieza nuestra línea, nuestra generación, o lo que Dios está tratando de reformar? ¿Cuándo termina ese periodo de oscuridad o de dispersión, como también lo conocemos? Bien, 1985. Gracias. Disculpa, 1989. Bien, no tengo pizarra por una cuestión de... Así que voy a hacer ahí un papelito. No, se ve bien, ¿no? O sea, o está al revés. Se ve en espejo, no sé. No. Se ve re bien acá. Bueno. De hecho, muchísimo mejor que la pizarra blanca. Nosotros lo vemos al revés. Sí, ya no importa, entendimos. porque tanto para nosotros como para ustedes se va a ver bien. Bien, en 1989 entonces tenemos lo que empieza de nuestra línea, que es salimos de ese periodo de oscuridad. Vamos a ver un poquito también qué pasó acá. Siguiendo nuestra línea, ¿qué otro hito, cuáles son los hitos que marcaron nuestra línea? Que Dios nos fue guiando con diferentes mensajes. Esta sería la de los 144, por si no alguien no se acuerda. El 911. Bien, el 911. 2001. Para la línea de los sacerdotes. ¿Y cuál es el otro hito que aparece acá? ¿Qué sería acá? Ley dominical, que es la forma en la que simbólica. Sabemos que en la ley dominical no se va a tratar del domingo, sino se va a tratar de el género. Y después tenemos 2 hitos más, que ¿cuáles serían? Cierre de la gracia y segunda venida. Cierre de puerta. Y segunda venida. Me da ganas de hacer un paréntesis solo para las chicas que capaz no. Está basado en el modelo de la agricultura. Eso estaba por Son- explicar a mí. bueno. Olé. Bien, eso
Agus justo estaba para explicar el tema del modelo de la agricultura, que nosotros sabemos... ¿Querés explicarlo Agus para así no hablo yo todo? Bueno, son 5 hitos que están basados en la parábola de la agricultura que Jesús usaba mucho, y como Elena lo menciona, tomando de que a partir de la ley dominical hay una lluvia, que es una lluvia tardía, inferimos que hubo una lluvia temprana y previo a eso un arado, porque estamos hablando de un campo. Entonces hay un campo que se ara, se siembra una semilla con lluvia, que primero suavecita para que crezca, la lluvia tardía madura el grano para la cosecha, a partir del cierre de Puerta de Gracia se cosecha a esas plantas que son parábolas para las personas, y después las personas que son trigo se van al granero celestial en el cielo, y las personas que son cizaña, no. Bien. También esto lo podemos hacer el paralelo con Daniel 11, Daniel 12, ¿Daniel 12? No sé. 12, el que es y Daniel 11, 41. ¿Sí? Tenemos entonces el arado, la lluvia temprana, la lluvia tardía y la cosecha. A la vez también tenemos el primer mensaje del ángel, el segundo mensaje angélico y el tercero acá, ¿sí? Que es también lo que llamamos lo que es el Evangelio eterno, que es lo que básicamente la línea nos está justamente dividiendo, como decía Agus. Esos son todos modelos que ya vimos, que ya estudiamos, lo que llamamos parábola o metodología. ¿Puedo hacer una acotación? Sí, obvio. Breve, porque por ahí, o sea, sin la intención de desviar del tema, porque como vos dijiste, tipo, estás cubriendo un montón de cosas, pero por ahí para que sea lo menos confuso posible para los que están hoy. Es como que encontramos en la inspiración un montón de modelos. El mensaje de los 3 ángeles, la parábola, las palabras de la agricultura, hablamos que esperamos una lluvia tardía, pero ¿por qué Dios eligió ese símbolo de lluvia tardía para explicar ciertos fenómenos? Y qué significa la lluvia temprana, de la cual también yo les enviaré la lluvia temprana y la tardía a su tiempo, ¿no? O sea, qué significa. Entonces, el desafío fue en nuestra generación entender cómo Dios va a manifestarse a través de esos hitos. Entonces, con todos los modelos se intenta armar esto que estamos mostrando. Claro, Bien. Entonces, a raíz de otros estudios, también tenemos nuestra propia línea, que es la de los sacerdotes, y por este modelo del templo, sacerdotes, levitas, y lo que eran trabajadores externos, nosotros lo que llamamos netineos. ¿Quieres decir algo? No. Ah, perdón. Te estoy mirando concentrado. Entonces, nuestra línea, que también empieza en 1989, y también tiene el hito de 2011, tenemos hitos que también fueron guiándonos a lo que Dios está tratando de reformar. Bueno, ese es medio largo. Entonces tenemos, tenemos un patrón repetitivo que lo sacamos de la historia de los pioneros, o de la historia de Elena de White, que es lo que llamamos aumento de conocimiento, y formalización, y el cierre de puertas, o el mensaje probatorio. Entonces hay 3 hitos que nosotros tenemos en esa historia, de la cual sacamos este patrón repetitivo que se da en la mayoría de las historias que estudiamos de la Biblia, así como la historia de Moisés, de Noé, de Cristo, y mismo la de los pioneros, la milerita. ¿Alguien se acuerda ese patrón repetitivo de los camp meeting? ¿Cómo se llamaban? Boston, Concord, yes. Boston, Concord. ¿Sí? Entonces tenemos un mensaje que al principio algunos lo aceptan, otros lo rechazan. Después un Concord, que es como una aceptación, o es un mensaje un poco más sencillo de aceptar. Y después tenemos Exeter, que es donde surge el zarandeo. O sea, las personas el mensaje se vuelve un poco más complejo, y nosotros entendemos que hay un zarandeo donde las personas se van o rechazan, y las personas creen y tratan de justamente cambiar, reformarse y reformarse. Entonces, eso lo podemos ver en cada
entre cada periodo, entre cada dispensación, vemos un aumento de conocimiento y una formalización de ese mensaje. Yo no voy a dar todo eso porque se me va a ir la hora, sinceramente. Pero básicamente solamente quería dar un poco el contexto de dónde nosotros estamos. Voy a terminar de anotar cuáles son, después del 9-11, cuáles son los hitos que corresponden a nuestra línea. 2014, 2019, 2021. 2014, que sería paralelamente el qué? 2014, la ley dominical. Y después, 2019, que sería CPG. Y después tenemos, que sería 2021, que es... ¿sí? Entonces, entendiendo cómo nosotros, ¿sí?, llegamos a nuestra propia línea, la información que se nos fue dada en todo este tiempo, entendemos que el periodo en el que estamos es el mensaje que tenemos que profundizar para, en la línea grande, llegar a lo que sería la ley dominical. Acá, entre el 9-11 y la ley dominical, tenemos también dos hitos, que es justamente de este modelo, que ¿cuáles son? ¿Qué sería el 2019? Aumento de conocimiento. ¿Cómo llamábamos también al 2019? Rafia, lo llamábamos. Bien. Rafia. Por una batalla. Por las batallas que vemos en la historia de Daniel, para tener una idea. Y después la formalización, que sería 2021. Formalización. Y eso era también mega resumen y repaso. Pero bueno, para los que están medio perdidos, esto es algo que hizo Abby en el campal de las escuelas de los profetas. Hice mi repaso porque yo lo había visto, pero en sus primeros 2 videos ella empieza a explicar todo cómo nosotros llegamos. Así que se los recomiendo. Lo hice también un poco a propósito para no solamente nosotros repasar, sino como para que las personas se animen a ver esos videos, que están muy buenos porque es un repaso de toda la historia. O sea, acá hay un montón de cosas que fueron pasando y que ellos van a ir desarrollando en las clases más puntualmente. Bien, entonces, ¿cuál era el mensaje que tenemos en Rafia? ¿Qué es lo que nosotros llegamos a entender? Que ya se dio en el 2018, ¿se acuerdan? Con el clamor. Corriente de información. Bien, ahí tenemos 2 corrientes de información. Igual yo pregunté el 2019, pero vamos con 2018, ¿sí? El clamor. Ese granito que nosotros fue algo que también nos sacudió porque más adelante fue lo que nos hizo, dividirnos. Entonces en el 2018 lo que aprendimos fue que dentro de las personas que son seculares y profesan ateísmo, las personas que son católicas, las personas que son protestantes, y dentro de la iglesia adventista, en todos los niveles hay 2 corrientes distintas. Siempre está el progresismo y el conservadurismo, se ve en la iglesia católica, las personas que siguen a Juan Pablo II, las personas que son más reformistas, y dentro de todas las personas, incluso dentro de la sociedad atea, hay las personas que tratan de mantener el status quo y siguen ciertos canales de periodismo, y las personas que tienen ideas más de igualdad y siguen ciertos canales de periodismo. Y esto nos ayudó a filtrar cuando consumimos información, qué leer, en quién poner nuestra confianza a nivel de consumo, ¿no? Por ejemplo, mirar Fox News es deprimente, porque solamente desinforman a la población. Bien, entonces con esas 2 fuentes de información entendimos cómo también fuimos pasando de lo que nosotros éramos, que éramos conservadores o más de un pensamiento de derecha, a entender la fuente correcta y entender que la izquierda era en nuestra posición o lo que más se alineaba al mensaje que Dios nos estaba trayendo. Sigue transcurriendo el tiempo de 2018 y llega 2019. ¿Qué entendemos en el 2019? El feminismo, ¿sí? ¿Por qué el feminismo es importante? ¿Qué nos muestra? Igualdad. Exactamente, ¿sí? El modelo de
de la Tierra Gloriosa y del Rey del Norte y Rey del Sur, vimos que tanto el Rey del Norte como el Rey del Sur, más allá de que eran polos opuestos, al igual que lo son los polos de la Tierra, los dos estaban en corrientes equivocadas. Entonces nos dimos cuenta que el tema de la Iglesia y el Estado, que la Iglesia la Iglesia simbolizada por la mujer, el Estado simbolizado por el hombre, que el Rey del Norte tenía la Iglesia por sobre el Estado y el Rey del Sur al revés. El Estado sobre la Iglesia, y nos dimos cuenta que ninguna de las dos estaba bien, sino que el modelo de la Tierra Gloriosa es el que estaba bien, que ni Iglesia ni Estado tenía que estar uno sobre otro. Entonces ahí llegamos al asunto de la igualdad, y nos llevó al feminismo, que habla de la igualdad. Exactamente. Gracias, Emma, por ese mini resumen. Son, digamos, palabras que nosotros podemos intercambiar, porque justamente el feminismo busca la igualdad, y nosotros sabemos que la igualdad es lo que Dios está tratando de restaurar en la humanidad. Entonces, seguimos transcurriendo en el tiempo, y ese mensaje fue profundizándose hasta llegar al hito del 2021, donde entendemos que bien, que hay tipos de feminismo. ¿Alguien se acuerda qué tipos de feminismo hay? Feminismo liberal, feminismo cultural y el feminismo radical. Los otros dos feminismos, feminismo liberal y feminismo cultural, son falsos feminismos porque tienen mucho grado de sexismo. O sea, y el feminismo radical es el que busca justamente llegar a la raíz del asunto, donde los sexos no son diferentes. A mí lo que me llama mucho la atención es como que en las pruebas anteriores que fueron claves para el pueblo de Dios, con la esclavitud o la adoración, eran siempre cuestiones que estaban como, que si bien eventualmente iban a afectar a todas las personas, no que sea en realidad, pero es como, la esclavitud afectaba a cierto grupo de personas, que eran muchos, eran muchísimos, pero era un grupo de personas. El tema de la adoración afectaba a un grupo de personas. Y es como que esta prueba es la más difícil y la más fuerte y la más grande porque afecta a literal la mitad y más del mundo. No, a todos. Exacto. A todos. No, pero digo... Él habla de mujeres, de personas... Sí, o sea, quienes están sufriendo a causa de esto y cómo esto ha permanecido en las sombras, por decirlo, a causa de que todo el sistema y todas las sociedades están construidas para que esto sea de esta forma. Entonces, uniendo a lo que decía Emma, el feminismo radical es el único movimiento que lo que trae como propuesta es: toda la sociedad está mal construida, todo el sistema está mal, lo que hay que cambiar es eso. Sí. Toda la cultura. No solamente hay que darle algún espacio más a la mujer, o permitirle, todas esas cosas, esas frases que se utilizan, no, hay que dejarle que, ¿por qué hay que dejarle que? ¿Por qué hay que permitirle que? ¿Por qué hay que? No, tipo, lo que está podrido es el sistema, y hay que de raíz cambiarlo. Y el feminismo radical es el único que plantea eso, por eso es radical, y por eso genera tanta molestia. Claro. Claro. Mica está comentando algo que lo voy a leer. Dale. Justifican la desigualdad en la libre elección de las mujeres, ignorando los factores determinantes que modifican el comportamiento, tanto culturales como liberales, el feminismo, y esto promueve una falsa libertad y teoría muy parecida a la del libertarianismo, porque es desigualdad en la libre elección, entre comillas, ¿no? Porque uno está condicionado para elegir las cosas que elige. Bien, gracias. Estamos pasando capaz un poco rápido y estaría bueno detenernos un poco en lo que es el feminismo cultural, entender que mayormente los cristianos tienen ese tipo de feminismo, o el que defienden, y también el feminismo liberal, que capaz más las personas en general tienen ese tipo de feminismo. Entonces, con el feminismo radical, como mencionaba Lucho, nosotros entendemos, o lo que entendemos con esa historia, que entendemos en la segunda ola del feminismo, empezó a surgir esto del feminismo radical, y que ellas las mujeres defendían tenían dos primicias. ¿Cuáles eran esas dos primicias? Gracias, premisas. Lo personal es político y... ¿querés decir lo que me encanta cómo lo decís? Y justamente lo que estaba diciendo Luis recién, de que la premisa es que entender que el patriarcado es el sistema de opresión
más prolongado, más profundo, más duradero, más sutil y más obvio, también es como tanto sutil como obvio, de la historia. O sea, es un sistema de esclavitud y entender eso como tal. Más expandido. Solo es sutil, creo, porque ya O sea, está muy profundo en el la sociedad. patriarcado es el sistema de opresión que le dio la idea a todos los otros sistemas de opresión, el racismo, la homofobia, la esclavitud, todo surge de Sí. la opresión de la mujer. Exactamente, es el sistema más viejo de opresión conocido. Y es sutil porque no hay alternativa al patriarcado. Claro. No hay un sistema alternativo para la sociedad, o es lo que estamos tratando de estudiar. Y realmente es el más fundamental porque cuando vos hiciste el repaso al principio que hablaste del pecado de Eva, Caín y Cam, justamente el primero con el que no solo se inició el pecado, sino que inició el sistema. O sea, las dos cosas empezaron juntas, el pecado y el sistema patriarcal. Es que hay muchos autores feministas, seculares, que hablan justamente de la sociedad o sea, en el modelo de la Biblia y de el sistema patriarcal. O sea, que es una de las primeras formas en la que la sociedad se construyó y la cual estamos tratando de construir o, sí, anular o hackear para entender cómo eso nos afecta y también a la luz de la Biblia y de la profecía, entender que nuestra gran prueba es justamente el género y entender este sistema de opresión, cómo las mujeres son oprimidas y mismo cómo estamos tratando de lograr la igualdad. Y algo que no mencionamos es que también a raíz del 2021, entendiendo más en profundidad lo que veníamos viendo del feminismo y de lo que fue el mensaje del clamor de medianoche, entendimos también el tema de las disidencias, o sea, de la comunidad LGBT, cómo es que Dios nos ayuda a entender cómo la sociedad se formó para que se discrimine o sí, no se acepte a la comunidad LGBT, entendiendo que la feminidad es algo de como un valor menor, entonces que un hombre lo asocie con algo femenino es justamente, bueno, la homofobia, Claro. es como nosotros también entendemos que parte exactamente de ahí, y por eso necesitamos el feminismo radical para justamente erradicar, sacar de raíz esa concepción de que lo femenino es inferior, y es lo que después de esta larga introducción, pero creo que nos sirvió a todos para repasar y entender de dónde estamos, hacia dónde vamos y de dónde venimos, qué es lo que este sistema nos hizo. Yo hace como un año ya, hice un estudio sobre educados en el sexismo, y planteaba esto de que nosotros, nuestra sociedad, nos educa como mujeres de los no diferentes, sino al tema del rol de género, el hecho de la buena mujer, el hecho de nuestro propósito en la vida, el tema del servicio, y cómo desde chicos se nos va educando, tanto a los varones como a las mujeres, en esos roles. Algo que estamos viendo también los martes y que estamos estudiando es justamente ese libro que la autora expone bastante la educación y diferentes vivencias que las personas, las mujeres principalmente, atraviesan, y eso hace que sigamos en esta desigualdad que hay. Entonces, en ese mismo hilo me gustaría hablar sobre algunas cuestiones que tienen que ver justamente con este sexismo intrínseco, o sea, internalizado que tenemos, y algunas cuestiones con respecto a cómo hoy en día falta mucho para entender, para lograr la igualdad. En realidad, las estadísticas nos dicen que tendrán que pasar 200 años solamente para lograr igualdad salarial, o sea, esa brecha salarial que hoy tenemos, la poca representación de mujeres en lo que es el poder, y sabemos que a este mundo no le quedan mucho tiempo, entonces sabemos que en realidad la verdadera igualdad no la vamos a lograr en este mundo, pero sí es lo que Dios quiere para que entendamos su gobierno y su carácter.
y es lo que está tratando de ayudarnos a entender con los mensajes que nos fueron dados. Entonces, voy a hablar de 2, 3 cuestiones, si me da el tiempo, lo hago en 3, si no lo voy a tener que resumir y hacer en 2. Entonces, bien, algo que tenemos que entender de este mensaje es el hecho de que lo que nosotros hacemos es justamente lo que estamos tratando de erradicar y lo que nosotros estamos estudiando del feminismo radical, esto de lo que lo personal sea político. Pero antes de entrar en eso, ¿qué significa que lo personal es político? ¿A qué se refieren las feminismas en su principio, que capaz Abu lo va a decir, pero también cómo nosotros lo entendemos hoy? Yo te digo de dónde surgió y vos decime después lo que vos seguís. Carol Hanich, que fue a la que se le atribuye la acuñación de esa frase, la intención original, cuando ella dijo que lo personal es político, era para hacer una representación de que el sufrimiento personal no es individual. Entonces, por ejemplo, en esa época, en la segunda ola del feminismo, habían grupos de conciencia, que las mujeres se juntaban a charlar, como antes estaban en sus casas y no hablaban las unas con las otras, no tenían ni idea que lo que le pasaba a una en realidad le pasaba a todos. Entonces, mi esposo es violento conmigo, o mi esposo es alcohólico, o quiere tener sexo sin mi consentimiento, o sufro esto, sufro aquello. Entonces lo ponían en común y se dan cuenta que las experiencias eran muy similares. El sufrimiento de las mujeres es igual, es por un patrón. Entonces a eso se refería Carol Hanich en su artículo, cuando se acuñó esa frase que los editores en realidad le pusieron el título ese. Quiere decir que el sufrimiento de las personas es sistémico. Lo que a vos te pasa no te pasa a vos porque sos Pepita Flores, te pasa porque le pasa a todas las mujeres. Bien, gracias. Entonces, ¿cómo entendemos eso hoy? Justamente entendiendo que nuestras decisiones, nuestras acciones tienen un impacto en la sociedad o en la comunidad en la que vivimos, y a la vez están determinadas justamente por todo un sistema patriarcal en el cual nacimos, nos criamos y fuimos educados. Un poco de eso lo abordé en ese estudio, y algo que me gustaría reflexionar es cómo esas decisiones se manifiestan hoy. Entonces, necesitamos entender que el hecho de cuando nacemos con un tipo de sexo biológico, desde ahí, desde que nacemos, tenemos ese inculcado el tema de los roles de género. Por ejemplo, cuando nosotros vimos, bueno, no sé si vimos todos, pero hubo un libro que se recomendó que era Cerebro de Género de Gina Ripon, si se dice así, ¿no? Que ella menciona esto de que no hay un cerebro de chicas o de mujeres, no hay un cerebro de varones, sino que justamente o habilidades, las mujeres somos más emocionales, los hombres son más mecánicos, sino que entendemos desde la neurociencia que lo que determinan las habilidades de las niñez, la niñez, es el hecho de los estímulos y qué habilidades fueron estimuladas desde chicos. Entendiendo eso, entendiendo el sistema en el que fuimos educados y nuestros padres, nuestros antepasados también fueron educados, entendemos que las habilidades que hoy tenemos o las decisiones que tomamos van a estar condicionadas por ese tipo de educación en roles de género. El hecho de que una mujer sea más emocional o tenga esta idea de cuidadora, es justamente por los juegos que nos hacen jugar, valga la redundancia, desde chicos. Algo vimos el martes en el grupo que se habló, porque el capítulo hablaba un poco de los juguetes, y una investigación que me pareció muy interesante es la de... bien. Sí. No me acuerdo bien, no noté el título de la investigación, pero se los voy a contar y después si quieren les doy el nombre. Básicamente se demostró que los videojuegos en los chicos, o sea en los niños que pasaban más tiempo con videojuegos, generaba habilidades espaciales.
y que los varones eran los que más desarrollaban esta habilidad porque pasaban muchísimo más tiempo. Entonces se hizo esa investigación en los niños y se demostró que esos videojuegos, como por ejemplo el Tetris, Mario Bros, creo que era, ayudaban a la habilidad espacial, y que los niños, los niños eran los que más tiempo al estar expuestos desarrollaban esa habilidad. Y después hubo otro estudio donde se les dio, donde se demostró que el juego con las muñecas generaba en los niños el hecho de poder tener, desarrollar la parte emocional. Se desarrollaban los pensamientos al hablar los niños con la muñeca, cuidarlo, o como, sí, juegos con un muñeco, una Barbie o con un bebé, desarrollaban esa parte más emocional. Esas son dos investigaciones que se hicieron y que Gina Rippon creo que menciona en su libro. Entonces, desde ahí se puede ver que los niños que fueron desde chicos expuestos a ese tipo de estímulos iban a desarrollar ese tipo de habilidades. ¿Por qué esto es importante? Porque después, cuando nosotros crecemos y nos desarrollamos, las habilidades que tengamos son las que van a hacer construir nuestra sociedad. Entonces, entendiendo de que hay un condicionamiento desde chicos, también entendemos la poca representación que hay en las diferentes áreas. A lo que vimos es que el tema de la programación, el tema de que los hombres estén metidos desde más chicos en lo que es la parte más tecnológica, eso también va a llevar a que desarrollen esa habilidad, y también, por ejemplo, la programación hoy en día, o toda la parte de la computación, es de gran demanda económica, o sea, tiene un buen resarcimiento económico, y eso va a hacer que las personas que más tengan, o tengan más estabilidad, sean hombres, a diferencia de las mujeres, que son las menos, porque primero no hay representación en ese tipo de espacio, son pocas las programadoras. Acá tenía una estadística de que solo se recibe una ingeniería cada 10.000 mujeres en Argentina, o sea, es poquísimo las mujeres que se estudian para eso. Entonces eso también ya va a generar poca representación y también una desigualdad en la parte económica, además de que el mercado laboral va a ser mucho más hostil. Hemos visto algunas noticias sobre Gamergate, ¿era? Gamergate, de cómo se la acosaba a una mujer, y todo el ambiente machista de los videojuegos y la programación. Entonces todo eso va a repercutir, y entendiendo esos roles de género desde que muy chico tenemos, entendemos también cómo la sociedad se maneja. Otra cosa que me pareció interesante es el hecho de el tema del voto femenino, que desde 1920 a 1960 y pico fue que pues, se logró en los diferentes países y el mundo. Entonces, esa participación no solamente estaba dada por las mujeres, el hecho de lograr ese derecho, nosotros, las mujeres en ese entonces tuvieron muchas contras, obviamente el hombre no quería perder ese privilegio, pero también las mismas mujeres dudaban de la habilidad. Entonces, entendiendo la historia de dónde surge el voto, o cómo el Estado y la sociedad se construyó, entendemos que hay muchísimos conceptos que hay que justamente erradicar. El hecho de que las mismas mujeres se sientan desconfiadas al hecho de votar, eso también va a proporcionar un prejuicio y una creencia de que tenemos menos habilidades. Además de que todo esto de la neurociencia y estas investigaciones que están súper sesgadas, que ya lo he mencionado en otros estudios, también van a estar condicionadas en la poca participación que hay en las mujeres, y también en la creencia de que las mujeres somos inferiores. Una de las investigaciones que también se dio era que se les dio a unos docentes prestigiosos de ciencia
diferentes currículums a universitarios donde se les proponía como que eso lo calificaran y dijeran o sea, para elegir el puesto, porque la idea era elegir un puesto para ser ayudantes de esos científicos. Tipo ayudante de cátedra. Claro, tipo ayudante de cátedra. Entonces se les dijo a esos científicos prestigiosos que evaluaran 3 puntos. La competencia, el tema de cuánto, o sea, en el currículum, cuántas investigaciones tenían, dónde se habían recibido, los promedios, y después se les dieran un... cuál sería el salario que les darían. Entonces, se les dio digamos, se les dio esos diferentes currículos que eran universitarios de 22 años con todas esas competencias, y lo único que se les dio a esos universitarios, que eran 120 por ahí, a la mitad de esos científicos se les dio el nombre de Jennifer, de una chica que se llamaba Jennifer, y a la otra mitad se le dio el nombre de John. Entonces, eran los mismos currículums, solamente que cambiaba el nombre. Uno era Jennifer, una mujer, y el otro era John. Entonces, cuando a la hora de los resultados, lo que se vio es que los científicos puntuaron con mayor competencia, o eligieron más a los que eran los John, y se les dio mayor, digamos, valoración, y a las mujeres se les dio obviamente menos valoración y también menos salario, o sea, proponían un salario mucho menor del que se les daba a los hombres. Entonces, cuando se los enfrentaba encima de estos científicos, ellos como que no creían, o sea, pensaban que eran bastante objetivos y que no tuvieran Se creían imparciales. Claro, se creían imparciales, y que argumentaban que su decisión no era por el género. Entonces, algo que también destacaba la investigación es esta idea de yo estoy siendo objetivo, en realidad yo no estoy siendo desigual, y que muchas veces las personas no creen o no entienden que al vivir en una sociedad patriarcal y la desigualdad en la que vivimos, todo va a estar, nuestras creencias, nuestros prejuicios, como vimos, dado en nuestra misma educación, va a estar sesgado, o sea, nuestra objetividad o aparente objetividad de no estoy siendo desigual o no estoy discriminándote, va a estar obviamente manchada por la idea de que la mujer tiene un menor valor social. Y yo creo que eso también, ahí te dejo, Lucho, yo creo que eso también, o sea, tiene cierto impacto a la hora de mirar las situaciones en las mujeres hoy en día, pero voy a dejar que hablen y después sigo con el hilo. Yo lo que quiero decir es que esto es muy impresionante para mí, o sea, cada vez es más evidente y más claro, y refleja mucho nuestra insensibilidad. No sé, creo que yo hice alusión a esto alguna vez, pero hay una canción que a mí me gusta mucho, una canción secular, que en una parte es como que cuestiona muchos problemas sociales la canción, y en un momento dice: creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido fue solo un mal sueño. Y cuando yo hablo con la gente en mi entorno, es así. O sea, creen que la historia se hizo en un minuto y que bueno, todo lo malo fue un mal sueño nada más. Cuando en realidad estamos hablando de que durante miles de años fueron los hombres los que estuvieron a cargo de la política, y que hace 100 años se le empezó a dar cierto lugar a la mujer en esto. Y si nosotros creemos que eso no tiene ninguna relevancia en la realidad que estamos viviendo hoy, que eso no impacta la realidad que tenemos hoy en el día a día, somos pero muy ingenuos. Y lo mismo con todo lo demás. O sea, si nosotros creemos que las personas negras, que hasta hace 250 años estaban esclavizados y no tenían ninguna propiedad, ningún dinero, ninguna autonomía, que hoy, no, pero tienen las mismas posibilidades que todos. Claro, cada barrio, todo eso se formó de algún lugar. Y se genera esto de la meritocracia, ¿no? El que quiere puede, ¿no?
escúchame, vos hace 250 años tu tatarabuelo tenía Lo que vos tenés. hectáreas con esclavos trabajando, y él, su tatarabuelo era un pobre tipo que estaba siendo latigado, ¿entendés? O sea, pensar que eso no impacta en nuestra realidad hoy en día es una ingenuidad tremenda. Y nada, eso que vos decías, Lo que yo iba a Venga. lo que yo iba a comentar venía por ese lado también, que cuando muchas veces, bueno, estamos acostumbrados a esto, los que tenemos un contexto que es religioso, ¿no? De decir, bueno, leo algo inspirado y creo en esa premisa al punto de que dejo que me transforme. Y realmente, cuando pensamos en la premisa que vos me hiciste decir del feminismo radical, entender el sistema patriarcal como fundacional y tan profundo, realmente abrazar esa idea de es más profundo de lo que veo todo el tiempo, es más profundo de lo que veo todo el tiempo, y cuestionarlo y tenerlo presente, y como usarlo como los lentes con los que vemos el mundo, y pensar, todavía no veo nada, o sea, recién empecé a ver, fíjate que el feminismo recién existe hace re poquito, recién empezamos a darnos cuenta de estas cosas, va más allá, si pienso que estoy viendo me falta un montón, y tenerlo y masticarlo. Añadiendo, justamente había visto cuando con el tema de las corrientes de información, la desinformación, estaba viendo algo respecto a eso, y la persona que comentaba decía, aquellos que dicen que no son vulnerables a la desinformación, es un síntoma de estar vulnerable a la desinformación. Entonces eso se puede aplicar a todo, o sea, creer que sos subjetivo, objetivo total, es un síntoma de que no sos objetivo. Creer de que no estás, de que las cosas de la sociedad y no te afectan, es un síntoma de que estás grandemente afectado de eso, y así con todo lo que hicieron. Es que ese fue nuestro proceso, o sea, cuando empezamos a estudiar estas cosas hace 3 años atrás, o 4, la primera reacción nuestra fue, ay, qué bueno que nosotros no somos machistas. Claro. ¿Entendés? Qué bueno que nosotros no somos racistas. Mirá, justo estamos en Argentina, el país menos machista de Latinoamérica. Ay, qué bueno, ¿no? Como todo lo positivo, y resulta que en realidad estamos re podridos, ¿viste? Sí. Entonces, y aplicó incluso hasta nosotros cuando empezamos a estudiar, tipo, tenés lo primero, la primera premisa era desconfiar de lo que creíste, todo el tiempo, desconfiarlo, o sea, porque ese es el punto para poder empezar a creer esto y a poder empezar a una vez que entendés que toda la sociedad, todas las familias están construidas para que vos seas esto, solamente eso ya te tendría que dar la pauta de que tenés que cuestionar absolutamente todo el tiempo. Quiero leer lo que puso Mica. Porque la opresión se manifiesta en las cosas menos visibles, no solo las agresiones directas, entre comillas. Las tradiciones racistas y sexistas están en todo lo que hacemos los humanos. Un acta de declaración de derechos no elimina esas construcciones sociales tan complejas en tan poco tiempo. Que es un poco lo que el feminismo radical habla. Y acotando esto, algo que vengo pensando hace bastante, es esto de cuando las mujeres dicen, ay, es porque tiene baja autoestima, ay, pobre, tiene problemas. En realidad, si ponemos en contexto a lo que las mujeres constantemente estamos sometidas y oprimidas, es más entender que hay un sistema que nos va a oprimir y que obviamente nos va a dejar mucho más vulnerable y que nos va a llevar una carga, y por eso las mujeres también tenemos esa baja autoestima. Es como decirle a alguien esclavo, es como, ay, pobre, tiene baja autoestima. Pero si le están esclavizando, si le están tratando, lo están maltratando, ¿cómo pensás que va a ser su mente? ¿Cómo pensás qué problemas va a tener? Y con esto no quiero decir que la terapia no sirva o no, pero pienso que justamente la terapia nos puede dar muchas herramientas para tratar de sobrevivir en el mundo en el que vivimos, que es bastante opresivo, pero siempre se le pone esto de el problema pobre es el problema de ella, o sea, pobre que tiene baja autoestima, cuando en realidad hay todo un sistema que nos hace tener ese tipo de problemas. Hay una frase que me gustó mucho de una autora feminista que hablaba mucho sobre la violencia estética, sobre el racismo, o lo que llamamos feminismo interseccional,
que se llama Esther de Pineda, creo que ya la mencioné en otros estudios, y me gustó una frase que puso ella ahí en sus redes. Dice: reducir situaciones de discriminación a problemas de autoestima y amor propio contribuye al sostenimiento de un escenario de desigualdad, favorece la indiferencia social ante la problemática, exime al agresor de responsabilidad y lo ampara bajo el beneplácito de la impunidad. Entender eso y cómo encima desde la ciencia, la psicología, la filosofía, todos esos autores estaban sesgados por la mirada que tenían de la mujer, es también entender que todo eso nos va a llevar a seguir discriminando y seguir poniendo la problemática en la mujer, porque no entendemos que hay un sistema que la está oprimiendo. Sí, pero sí, creo que también por ahí va la importancia de sabernos diferenciar los tipos de feminismo, porque creo que nos oprime todavía más que seamos feministas liberales, por ejemplo. Como que la violencia estética está ahí muy fuerte y la baja autoestima, claro que no viene solo de eso, viene de toda una construcción que te dice que sos menos inteligente que un hombre, menos todo. Pero también viene de eso, de otras mujeres que se creen feministas, solo que en verdad están contribuyendo para dañar a otras mujeres y así propia, porque todo lo que es este tipo de violencia y hasta el cultural también, que viene también de la buena señorita, la buena mujer, que sabe hacer eso y es distinta al hombre por naturaleza, también nos daña de una manera increíble. O sea, no es solo el hecho de decirse feminista, sino saber la diferencia entre ser realmente feminista o solo una otra línea del patriarcado, otro camino que lleva también al patriarcado, solo que para mí peor todavía, porque uno piensa que está bien o que se lograron, o sea, uno de los principales argumentos, tanto de los libertarios como de las personas en general, es que se argumenta de que ya llegamos a tener igualdad, a que, mira, o sea, pero si ya votan, si ya tienen, y no entienden la desigualdad constante que las mujeres vivimos y de las cuales somos, o sea, estamos tan oprimidas que ni nosotras nos damos cuenta del grado de opresión que tenemos y de la misoginia que tenemos internalizada. Los siglos de retribución que son necesarios, digamos. O sea, Sí, claro, para porque lograr. es como, haciendo la comparación, es como, bueno, los negros ya tienen la libertad. claro, Claro, pero ahora están en la calle porque ya no tienen trabajo, no tienen, o sea, lo mismo tendría que pasar con el tema del feminismo. O sea, bueno, ya tienen libertad, sí, pero y todo lo que te robaste, toda la opresión que hiciste por todos estos años, todo eso, o sea, tenés que devolverlo. Sí. Entonces es como... Claro, y no solo Sí. en las partes de las prácticas así desiguales, no sé si se escucha bien o con interferencia. Bien, dale. Bueno, sino también eso que decíamos recién, o sea, un acta de derechos no elimina que en la mente las personas siguen siendo racistas durante siglos, eso no se va a eliminar en cosas que ni siquiera llegan a percibir y sexistas en cosas que no llegan a percibir. Entonces, incluso aunque hagas una retribución histórica sobre cosas económicas y demás, en un montón de otras cosas se van a manifestar esa desigualdad y la va a seguir perpetuando. Y también, como decía Daisy, me pareció interesante, me vino un pensamiento, ¿no? Que ¿por qué es más opresivo todavía si estás dentro de un falso feminismo? Porque es como estar en el feminismo liberal es como un estado laodicense del feminismo. O sea, vos pensás que estás sin necesidad de nada, te crees rico, entonces no puedes ver qué es lo que te está oprimiendo, negás que pasa algo y encima estás con toda la misma opresión que tiene el patriarcado en sí. Entonces es muy peligroso cuando uno abraza falsas ideas de lo que Dios nos ofrece para liberarnos. Principalmente porque uno del feminismo liberal piensa que las conquistas para la igualdad de la mujer son conquistas políticas principalmente, entonces por ejemplo el voto, cupos marcados para el gobierno, en el Senado, etc. De ese estilo, y por ahí ignoran o
no es que lo ignoran, pero capaz lo niegan o lo minimizan, a que las cosas que más nos oprimen son las domésticas. Esta idea del amor romántico, de la construcción de la familia nuclear, etcétera, que son cosas a las que entonces dicen, no, bueno, mientras podamos votar y gobernar, está bien si igual quiero casarme y seguir teniendo un montón de hijos y no cuestionarlo, entonces. No cuestionar esas ideas que nos vende Hollywood. O pensar que porque aparece una superhéroe en una película de Marvel, ya eso es empoderamiento. Cuando aparecen mujeres en películas, donde capaz eran todos por hombres, pero sin embargo en el Congreso siguen habiendo hombres que están gobernando. Entonces, y también cuando una piensa así, para mí lo más peligroso es que, bueno, soy feminista, entonces puedo trabajar y dar todo allá en el trabajo y soy la mejor y me esfuerzo, pero en casa también soy la mejor mamá, soy la mejor esposa, soy un ejemplo de mujer. Estás Y mi esclavizada por los esposo hombres. hace Me lo ayuda. mínimo, me ayuda, claro. No, muchas veces dice, no me ayuda, no hace su parte. Pero en verdad no hace. Vos sos la superheroína de Marvel. Y después morís a los 50 de un infarto, porque Es que eso es también más es lo que peligroso nos trata todavía. de vender, y lo que podemos ver que a través de los movimientos sociales siempre hubo desde el otro lado, que eran los hombres, tratando de sacar, de alguna forma seguir oprimiéndonos. Hay algo que también quería mencionar, pero ya se me está yendo un poco a la hora, es el tema del pacto de caballeros. O sea, No sé si ¿puedo seguir? ¿Nadie se molesta? Por Bueno. favor. El pacto de caballeros. Y estaba leyendo un libro que mencionaba sobre esto y decía: los códigos de la masculinidad son un ente vivo, que muta, que se adapta, que cambia para poder seguir cumpliendo su objetivo, no perder privilegios. Y eso es como lo interesante, y lo que tenemos que estar constantemente reviendo, esa historia que nos ayuda a entender de dónde vinimos, pero también cómo fue mutando. El hecho de que cuando aparecieron las feministas radicales tuvieron tuvieron muchas contras, y fue otra vez la opresión, otra vez los hombres queriendo oprimirlas y no perder esos privilegios, porque ese es el punto de todo esto, es necesitamos que los hombres se corran, pierdan esos privilegios para poder nosotras tener la igualdad y verdaderamente lograr retribuir toda la historia que tenemos de desigualdad y de poca participación en lo que es también el ámbito político y social. El tema de los pactos de caballeros me parece súper interesante poderlos abordar. Yo en otros estudios ya he tirado la indirecta, no tan indirecta, de me gustaría que un hombre hiciera un estudio sobre la masculinidad, sobre esto de los pactos de caballeros y cómo lo vivencia, porque va mucho más allá del hecho de reunirme entre amigos, sino es ver cómo la sociedad y el mundo en el que nos rodea nos sigue distanciando para que los hombres sigan teniendo ese lugar de privilegio y sigan juntándose, no solamente con el hecho de físicamente, sino ideológicamente. Esto de lo que ya hemos hablado, de los derechos de los hombres, que también es algo que Tess ha estado mencionando en los últimos estudios de los Vespers. Entender cómo ese tipo de mentalidad funciona, es también de alguna forma querer hackear o querer sí, de construir esa parte de lo que la sociedad misma nos está tratando de llevar, o sea, esos privilegios que no quiere correr, para que los hombres sigan teniendo su mismo lugar de poder, y a la vez las mujeres tengan el camino más difícil para acceder a el poder, porque la forma en la que las mujeres han tratado de lograr ese tipo de poder o ese tipo de lugar es a través de justamente el empoderamiento, ese falso empoderamiento, esto de la mujer maravilla, donde se mata trabajando o trata justamente en lo que son las mujeres blancas, que no aceptaban a las mujeres afro o a las mujeres negras,
Entonces, la idea de también poder luchar es también entendiendo lo que es verdaderamente la igualdad. Y algo que me interesa capaz rescatar del Pacto de Caballeros es el hecho de el fútbol, ¿sí? Que es para mí la forma más tangible que tengo de ver lo que el fútbol genera en los hombres. Para mí es la expresión misma, o por lo menos acá en Argentina, con todo lo que implica el fútbol a nivel nacional, el tema de la cultura futbolística, para mí es la forma más fácil de poder ver tangiblemente cómo se da este pacto de caballeros, los negocios que hay detrás, el tema del tipo lo voy a leer porque me pareció muy interesante y mis palabras a veces no son muy buenas para describir lo que quiero decir. Dice así: el fútbol es un deporte socializador de los códigos de la masculinidad por excelencia. Allí se aprende todo lo que significa ser un buen hombre, vocabulario técnico, insultos, modos de hablar, hasta de la corporalidad, es decir, cómo mueven el cuerpo. Pero sobre todo, el fútbol aglutina y por supuesto discrimina. Basta con ver lo que sucede a los niños que no les gusta el fútbol o de los deportes, son sistemáticamente relegados por sus pares masculinos. El fútbol es perpetrador de estos códigos de manera tan salvaje que es imposible que un jugador se confiese abiertamente gay. Tema tabú que se ha que se ha mantenido silenciado durante años. Bajo la misma lógica, los padres llevan a niños a fútbol y les enseñan pornografía a edad temprana para que sean machos, para que se les tuerza el destino. Es como que todavía me impacta mucho el tema de cómo, por ejemplo, en mi país se ve esto del fútbol. Yo soy profesora, trabajo en escuelas y me ha tocado parar lo que son las clases, la enseñanza por el partido de los mundiales, que este año también hay mundial y creo que no sé si caen en algún tipo de día escolar, creo que hay 1 o 2, pero ver cómo se paraliza y la idea que tienen esto de la cultura que nos van metiendo desde tan temprana edad. Esto mismo de los padres ejerciendo su paternidad a través del fútbol, a través de... tengo personas conocidas en realidad que la forma en la que se relacionan con sus padres es a través del fútbol, su equipo de fútbol o el hecho de los deportes, porque los hombres es la forma en la que socializan su paternidad o mismo su amistad. Como que tienen esta idea de que el fútbol une mucho, y es una de las formas más tangibles para mí de ver este pacto de caballeros, y de ver cómo desde tan temprana edad se nos socializa en ese tipo de rol. Carito, no sé si se me escucha. También pasa, si te pones a pensar cuando sos chico, si una mujer quiere jugar al fútbol con los varones y entra a jugar y puede ser mejor que alguno de ellos, dudo que después la vuelvan a invitar, porque no pueden concebir esa idea de que una mujer también tenga esas capacidades e incluso sea mejor que ellos, y de esa manera también te van dejando fuera. Lo mismo los medios deportivos, por ejemplo, hablan mucho de lo que es el fútbol de hombres, pero pocos visibilizan lo que es el fútbol de mujeres, que incluso llena estadios cuando hay partidos femeninos, está teniendo más preponderancia y no le dan propaganda a eso. Siempre está centrado en el hombre. Tal cual, gracias, Guada. Y yo creo que es súper interesante poder analizar esas cuestiones, también los medios de comunicación, cómo se habla del fútbol, qué tipo de personas, y también la impunidad con la que se maneja, o sea, los futbolistas y también los periodistas de renombre. Y que todo eso lleva a que en las mentes de las personas, o sea, después nos culpan a nosotras de por qué no queremos denunciar o por qué no queremos participar de esos ámbitos, cuando es muy difícil
ver el grado de impunidad que tienen las personas. Y por eso es tan importante esto que, por ejemplo, el estudio pasado de Durne hablaba de cómo las leyes acá en Argentina nacieron y cómo también eso tuvo un impacto en nuestra sociedad y el impacto que todavía le queda generar, o sea, que esas leyes puedan ser en la práctica aplicadas. Porque eso es lo que determina también el tipo de modelos que tenemos de sociedad. Las leyes que hemos conseguido, también a costa de qué las hemos conseguido, a costa de que haya mujeres que murieron y que hubo un impacto y un quiebre en lo que se venía dando. Yo creo que es muy profundo analizar y ver este pacto de caballeros que se puede ver en muchos otros ámbitos, para también que nosotros podamos hackear. Y con esto ya voy a terminar. El hecho de entender que lo personal es político, es entender que nosotros, la forma en la que nosotros nos movemos en la sociedad en la que vivimos, va a tener un impacto. Yo no puedo verme como un ser individual, porque mi persona tiene un impacto tanto en mí como en las otras personas. Entender que nuestras acciones, entender cómo nosotros nos movemos, nos ayuda a ver cómo Dios también quiere que entendamos ese tipo de acción, y también cómo nosotros estamos siendo aprobados. Tenía una cita que sinceramente no me la anoté, pero que habla justamente, en una cita de Elena, que habla justamente de esto, de cómo nuestras acciones son la forma en la que Dios nos ve y puede darnos, o sea, podemos dar cuenta de lo que verdaderamente estamos creyendo. Todos estos mensajes, toda esta información que nuestra última generación está teniendo y que las otras generaciones, las otras dispensaciones no tuvieron, nos hace ser responsables y hasta obligados a verdaderamente entender y aceptar la luz que recibimos y dejar el sexismo de lado y apuntar a la igualdad. Las personas a nuestro alrededor lo están haciendo. A mí cada vez me impacta más cómo autoras feministas o personas, mujeres, están poniendo están poniendo a alzar la voz para justamente tratar de hackear este sistema, que está en las bases mismas de nuestra sociedad, y es lo que tratamos justamente de hackear y anular o romper, como querramos llamar, pero la importancia que tiene esto de ser personas activas, y que Dios quiere que nosotros lo entendamos y poderlo, o sea, mejorar, porque depende también de nuestra salvación. O sea, si nosotros no entendemos eso, no tiene tampoco sentido que esperemos un cielo que no va a llegar, y que Dios nos está mostrando que es totalmente distinto a la sociedad en la que vivimos. Y si nosotros no nos gusta la igualdad, no nos gusta directamente el cielo, y no tiene ni siquiera sentido que sigamos estudiando. Algo que siempre repito en todos mis estudios, pero no lo voy a dejar de decir. Capaz también la idea es también plantearnos si verdaderamente nos gusta el cielo en el que estamos, del cual estamos estudiando, si verdaderamente nos gusta este carácter de Dios, que tiene que ver con la igualdad, el feminismo. Porque también es plantearnos eso, de que el cielo va a ser esto, y si no nos gusta acá, o si no queremos luchar o esforzarnos acá, capaz tampoco vamos a querer luchar y seguir aprendiendo lo que Dios seguramente nos va a seguir enseñando ya en el cielo. Entonces, nada, me gustaría que nos quedemos con esto de que todo lo que hacemos tiene esta connotación sexista, de la cual tenemos que hackearla, y tenemos que aprender del carácter de Dios y todo lo que nos está mostrando. Empezar a estudiar más en profundidad todas estas cuestiones, las formas tan sutiles que tenemos de reproducir sistemáticamente opresión para las mujeres y también para las disidencias. Así que nada, con eso voy a terminar. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, voy a orar y después, si quieren, nos quedamos charlando un poco más. ¿Oramos? Padre que estás en los cielos, te doy muchísimas gracias, mi Dios, porque nos das la oportunidad de juntarnos un nuevo sábado para estudiar y profundizar en tu mensaje. Gracias porque nos diste tiempo, Señor, y diferentes mensajes que nos fueron llevando a entender cuál es tu carácter, el gobierno, y a dónde nos quieres llevar.
Ayúdanos, mi Dios, a poder entender y a poder profundizar las formas tan sutiles que tiene el sexismo en nuestras vidas, que podamos verdaderamente aborrecer ese pecado, que podamos, Señor, querernos constantemente reformar para poder ser semejantes a ti, ser parábolas vivas de ti, mi Dios. Ayúdanos también a las personas que tenemos a nuestro alrededor, que están siendo oprimidas. Ayúdanos a poder ser empáticas y poder ayudar, Señor, a todas esas personas que hoy están sufriendo. Te ruego que te quedes en lo que queda de este sábado y te lo ruego y te lo pido por los méritos de Jesús. Amén.